¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando la vida te arranca todo y el único refugio lo encuentras en el lugar más inesperado, en la persona que menos habrías imaginado, en lo profundo del desierto de Sonora, donde el sol es un juez implacable y el viento susurra historias olvidadas? Una pequeña alma fue abandonada a su suerte, descalza, magullada, con el corazón roto. Una niña lloraba bajo los mezquites, pero el cazador apache que la encontró, un hombre que llevaba años sin pronunciar una sola palabra, estaba a punto de escribir el capítulo más extraordinario de su silenciosa existencia. Lo que hizo a continuación, damas y caballeros, cambió todo. Hace mucho tiempo, en una época donde la frontera entre culturas era tan incierta como las dunas del desierto, la supervivencia era una danza diaria con la adversidad. La historia que hoy les narramos es un testimonio de resiliencia, de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar luz, incluso en la más profunda oscuridad. Es una epopeya silente, tejida con hilos de dolor, esperanza y el amor más puro, florecido en la aridez. Nuestro relato comienza con el eco de un adiós no deseado. Era el año de 1882 y el pequeño pueblo de El Llano, en Sonora, había sido testigo de tragedias incontables. Aurora, una niña de apenas 7 años, lo había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Sus padres, víctimas de una enfermedad implacable, la habían dejado huérfana y sola. Sus parientes, agobiados por sus propias miserias, decidieron que una boca más era un lujo que no podían permitirse. Así, sin más preámbulos, la pequeña Aurora fue dejada a las afueras del pueblo, con la cruel esperanza de que la naturaleza siguiera su curso. Mientras tanto, a muchas leguas de allí, en los territorios indómitos donde solo los más fuertes sobrevivían, un cazador apache conocido como Nube Solitaria vagaba en silencio. Nube Solitaria no había pronunciado una palabra en más de una década. Su silencio era un escudo, un refugio de los ecos de una tragedia personal. La pérdida de su familia a manos de colonos sin escrúpulos. Su vida, solitaria y austera, estaba dedicada a la caza y a honrar los espíritus de sus ancestros, lejos del bullicio y la traición del mundo de los blancos. Él, al igual que los halcones que surcaban los cielos de Sonora, se movía con propósito, cada paso medido, cada aliento una declaración de su existencia. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Nube Solitaria. El halcón de cola roja, su espíritu guía en el cielo, volaba en círculos inusuales sobre un territorio que conocía bien. Su patrón era extraño, insistente. Los halcones no perdían el tiempo en vuelos sin propósito. Cada movimiento tenía un significado, cada grito una razón. Nube Solitaria, con la sabiduría ancestral en sus venas, supo que algo lo llamaba, algo fuera de lo común. Siguió al ave, internándose más y más en un cañón polvoriento, hasta que el sonido de un lamento, débil pero persistente, llegó a sus oídos. Era un sonido inconfundible, el llanto de un niño. Su primer instinto fue marchar. «¿Qué asunto mío es?», pensó. «Los blancos se ocupan de los suyos como nosotros de los nuestros». Pero entonces la niña habló. Su voz, apenas un susurro roto por el miedo y la deshidratación, pronunció una frase que lo detuvo en seco. «¿Vienes? ¿Vienes a llevarme con mamá?». La escena era desgarradora. Aurora estaba allí, un pequeño bulto de miseria, acurrucada bajo la escasa sombra de un mezquite, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Nube Solitaria,
Acostumbrado a la dureza del desierto y a las cicatrices de la vida, sintió un pinchazo en su corazón endurecido, un eco de su propio dolor. Aurora, en su vulnerabilidad, no era una amenaza, sino un espejo de la inocencia que él había perdido. Fue un momento de decisión, porque eso era lo que la niña representaba, ¿verdad? Una carga, una complicación peligrosa en una vida que había construido deliberadamente simple. Pero mientras Aurora se acurrucaba contra su pecho, respirando con el ritmo trabajoso de alguien que luchaba por mantenerse en este mundo, Nube Solitaria sintió algo que había creído perdido para siempre. Propósito. Un propósito que iba más allá de la supervivencia solitaria. Un propósito que resonaba con la voz de sus ancestros. Decidió llevarla consigo. El camino de regreso a su humilde cabaña, un refugio escondido entre las rocas y los cactus, fue arduo. Nube Solitaria caminó con cuidado, protegiendo a la pequeña Aurora de las espinas y las trampas del desierto. Le dio agua de su cantimplora, la poca que tenía, y le ofreció un trozo de carne seca. La niña, débil, lo miraba con una mezcla de miedo y una incipiente curiosidad. Detengamos la historia un momento. Si te está emocionando este viaje de resiliencia y conexión humana, no olvides suscribirte a Historias de Época en Sonora. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo estas increíbles narraciones del pasado. Ahora, volvamos a la aventura. La cabaña de Nube Solitaria era modesta, pero segura. Durante los días siguientes, la relación entre el cazador apache y la niña blanca se desarrolló lentamente, como una flor del desierto que se abre al primer rocío. Él, con su silencio elocuente, le enseñó a Aurora a encontrar agua en el desierto, a distinguir las plantas comestibles de las venenosas y a respetar la naturaleza. Ella, a su vez, le enseñó la calidez de la compañía, la inocencia de una risa infantil que Nube Solitaria no había escuchado en años. Aurora, al principio, le preguntaba constantemente por qué él la ayudaba, cuando la gente de su propio pueblo la había abandonado y la gente como él odiaba a la gente como ella. Nube Solitaria, incapaz de hablar, respondía con gestos, con la quietud de su mirada, con la protección constante de su presencia. Le mostraba que el odio era una elección, y él había elegido el camino de la compasión. La niña aprendió el lenguaje de las estrellas y el susurro del viento. Nube Solitaria le contaba historias ancestrales con las manos, y Aurora, con su imaginación de niña, las convertía en cuentos vívidos. Un día, Aurora le preguntó: ¿crees que yo podré ser libre algún día? Nube Solitaria, con una expresión de profunda sabiduría en sus ojos, le indicó el vasto cielo sobre ellos y el horizonte infinito. Con un gesto, le hizo entender: ya lo eres, solo necesitas tiempo para recordarlo. La cabaña se convirtió en su hogar y el desierto en su patio de juegos. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas y luego en meses. Nube Solitaria, antes un alma perdida en el silencio, encontró en Aurora la voz que creyó extinguida. Y Aurora, antes una niña abandonada, encontró en el cazador apache el padre que la vida le había arrebatado. Sin embargo, la paz del desierto era frágil y los ecos del mundo exterior siempre amenazaban con irrumpir. Fue entonces cuando escuchó los cascos de caballos en la distancia. El sonido, apenas audible sobre el viento, era inconfundible para oídos entrenados. Alguien estaba cabalgando por su territorio, y a juzgar por la prisa de los animales, no eran viajeros casuales. La paz que había comenzado a construir alrededor de Aurora, y él estaba a punto de ser puesta a prueba. Un grupo de cazadores de recompensas, liderados por un hombre cruel conocido como El Tejón,
había seguido el rastro de la niña, alertados por los rumores del pueblo de El Llano, sobre una niña blanca que desapareció en el desierto. El tejón era conocido por su avaricia y su desprecio por cualquier cosa que no fuera civilizada. Veía en Aurora una recompensa y en Nube Solitaria un obstáculo. La confrontación fue inevitable. Nube Solitaria, aunque era un guerrero formidable, se encontraba en desventaja numérica. El tejón y sus hombres rodearon la cabaña, gritando insultos y amenazas. «¡Entrega a la niña, salvaje! No queremos problemas contigo». Pero Nube Solitaria se mantuvo firme, protegiendo a Aurora con su propio cuerpo. La niña, aunque asustada, se aferraba a él. Su fe en su protector era absoluta. La batalla fue rápida y brutal. Nube Solitaria luchó con la furia de un puma, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Las flechas volaban, los cuchillos brillaban bajo el sol. Aurora, escondida en la cabaña, solo escuchaba el fragor de la lucha. Por un momento, el miedo la invadió. ¿Sería este el final de su nueva vida? ¿Sería arrastrada de vuelta a la soledad? ¿O peor, a un destino desconocido? Pero Nube Solitaria, impulsado por el amor que había encontrado, superó sus límites. Uno a uno, los cazadores de recompensas cayeron, algunos heridos, otros huyendo despavoridos ante la ferocidad del apache silencioso. Finalmente, solo quedó el tejón, herido y furioso. Nube Solitaria se acercó a él, no con la intención de matarlo, sino de darle una lección. Lo desarmó, lo humilló y lo dejó atado, para que la justicia de la naturaleza y el desierto se encargaran de él. Con la amenaza disipada, la paz regresó a la pequeña cabaña. Aurora salió de su escondite y corrió hacia Nube Solitaria, abrazándolo con todas sus fuerzas. Fue en ese momento, con la niña aferrada a él, que Nube Solitaria hizo algo que nadie, ni él mismo, creyó posible. Una palabra, apenas un susurro, escapó de sus labios agrietados por el desierto. «Hija». Esa palabra lo cambió todo. La niña, antes huérfana y abandonada, encontró una familia en el corazón de un hombre que había jurado vivir en soledad. Nube Solitaria, antes un alma silenciosa y rota, encontró en Aurora la redención, el propósito y la voz que la vida le había arrebatado. Su viaje no fue fácil, lleno de pruebas y peligros, pero al final, ambos encontraron su lugar en el mundo, no por su origen o su color de piel, sino por el lazo inquebrantable de amor y respeto mutuo. La historia de Aurora y Nube Solitaria se convirtió en una leyenda susurrada en los vientos del desierto de Sonora. Una historia que nos recuerda que el verdadero valor de las personas no se mide por su apariencia,